bonjour. Ahora en tu fase pre-ovulatoria vamos a hablar de la mujer innovadora. Después del sangrado te sientes liberada de la menstruación, tu vientre es ligero, eres independiente, lúcida. Tienes una buena gestión de esta energía indispensable para pasar las otras fases. A nivel fisiológico, tus estrógenos son producidos de nuevo. Favorizan la reconstitución de la mucosa del útero, del endometrium. También la sangre y el útero se regeneran. A nivel psicoemocional, gracias a la energía recogida en tu profundidad, te sientes tus fuerzas, sientes impulso, lucidez, capacidad de análisis. Tienes motivación, entusiasmo para nuevos proyectos innovantes. Te gustan la aventura, la toma de riesgo, las decisiones audaces. Te aburres fácilmente. Al contrario, tu comprensión empática y tu capacidad a vincularte disminuyen. Tu intuición y estado meditativo también bajan. Tu liberación de energía es desbordante, te puede influenciar para no escucharte, ir más allá de lo que puedes, de tus límites, ser luchadora y rebelde. El trabajo, el deporte y la acción pueden tomar demasiada importancia en tu vida. Los dones de la mujer innovadora. Dones físicos, eres constructiva, manejas tu energía. A nivel psicoemocional, puedes innovar en tu felicidad, puedes conservar una mente clara. A nivel relacional, eres innovante con nosotros para realizar, integrar tus proyectos de vida. A nivel espiritual, sientes lo vivo que circula en ti. En esta fase la comparamos a la luna creciente porque lleva energía de restauración, de movimiento, de crecimiento. Ahora, la fase ovulatoria es la que sigue, te sientes mujer amorosa. A nivel fisiológico, tu cuerpo produce el ovocito que será un óvulo si es fecundado. Produces también mucus cervical. Tienes más o menos tensión en los ovarios. Tus senos son más o menos sensibles. Tu libido aumenta. Tu cuerpo sabe que eres fértil y secreta las hormonas del deseo y del placer. A nivel psicoemocional, eres amorosa, suave, protectora, sensual, intencionada. Te sientes bella, inconscientemente por el deseo del niño. A nivel espiritual, eres conectada a la Madre Universal, llena de amor incondicional, capaz de apoyar, de dar confianza a tu alrededor y te vinculas con todos. Dones de la mujer amorosa. A nivel físico, debes apoyar tu cuerpo para que todo fluya bien para la ovulación y la fecundación. A nivel psicoemocional, debes cuidarte, protegerte, acoger al otro con amor. A nivel relacional, estar atenta, empática, amorosa, sensual. Espiritualmente, amar del amor incondicional, tejer los lazos espirituales. La luna llena culmina con la energía. No tienes ganas de salir, prefieres recibir, estás dispuesta a tu próximo, es momento del encuentro. La enseñanza, paciencia, bondad, plenitud, potencia sexual, sensualidad, deseo, placer, creatividad y protección de la vida, provocará todo eso por la explosión de las hormonas en tu cuerpo.
El amor está en ti y alrededor de ti. La fase ovulatoria es vinculada energéticamente y simbólicamente a la potencia creadora de la mujer. Para conectarte a tu fuerza creativa en todas tus dimensiones, crea quién eres, tu vida tal que la deseas y da vida en tus manos. La fase premenstrual es la fase de la mujer visionaria. El óvulo camina hacia el útero durante 5 a 7 días, pero solo vive 24 horas. O está fecundado y se transforma o muere. Se sube un volcán, una energía casi extranjera. Al nivel de la fisiología, los neurotransmisores de bienestar como la serotonina y de dinamismo como la dopamina bajan, y las hormonas progesterona y estrógenos bajan también de día en día. Tienes problemas de sueño, pierdes paciencia, tus pensamientos son turbios y tienes retención de agua. Tu útero es pesado, tienes sensaciones de pesadez en el vientre, tu cuerpo se prepara a soltar, eres irascible, tienes dificultad para manejar tus emociones, tienes ganas de limpieza, de ordenar, debes abandonar lo que debes soltar para dejar la restauración. Físicamente, te gusta la organización. Emocionalmente, quieres clarificar una relación que ya no te nutre. Espiritualmente, hay coherencia con tus valores. Debes nutrir tu cuerpo de fuerzas de amor, adaptándote a esta fase de descenso. Para llevar a la intuición de la mujer visionaria y conectada, tu cuerpo te permite un profundo retiro interior, lleno de mensajes de amor del más allá. Tu cuerpo es tenso, tu vientre es estirado, lo sientes estirado, tus senos hinchados, más o menos dolorosos. Tus sentimientos, tus emociones son incontrolables, imprevisibles. En esta fase, la luna es decreciente. Los dones de la mujer visionaria. Físicamente, debes cuidar a tu cuerpo. A nivel psicoemocional, usar tu fuerza interior para crear y sentir la esencia positiva en ti. A nivel relacional, ser prudente y reconocer tus propios límites. Espiritualmente, atrévete a conectarte con tu faceta mágica, dispuesta a las visiones. El síndrome premenstrual vivido por las mujeres es vivido con resignación. Debes reconocer tu necesidad de disminuir la presión que viene del exterior y dedicarte a tus actividades creativas o espirituales. Puedes estar agresiva, irritable, intolerante, poco sensible a los otros. La cuestión es, ¿lograrás tu proyecto? Punto de interrogación. La energía de tus tensiones mentales y nerviosas puedes transmutarla en intuición, inspiración y creación artística. Durante esta fase, nuestros bloqueos, patrones limitantes, miedos, ira profunda, heridas, sobresalen con potencia y producen tensión e irritabilidad. Las enseñanzas, aprender el amor de ti, el perdón de ti, soltar tus expectativas y tus restricciones, aceptar tus debilidades, tener seguridad y confianza durante la tormenta. Solo con tu amor puedes transmutar tus dificultades. La fase visionaria es símbolo también de fuego, amor, felicidad, transformación. En conclusión de todo este ciclo femenino, cada etapa te prepara a la siguiente. El regalo, lo más valioso, es cuidarte.
las 4 fases de este ciclo femenino. En realidad es un regalo de energía potente que te apoyan y te enseñan. Sabes que tu ciclo también es sensible a tus emociones, sensible a tu herencia de las mujeres, de tu ascendencia y tu historia personal. Terminamos la explicación de este ciclo femenino. La próxima te explico lo de las hormonas para ubicar todas las fases, y también te voy a platicar de 2 etapas de tu vida importantes, es decir, la pubertad y la menopausia. Un pequeño video sobre eso. Si te gustó el video y para apoyarme, no olvides compartir el video, dar like, suscribirte y activa la campanita. Bye.